Hola amigos, bienvenido a tu programa Más que tu médico. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la salud del país. Me estoy refiriendo a la pandemia de la COVID-19 que ha afectado a una serie de peruanos y ocasionando la muerte y la pérdida de familiares. Incluso nuestros colegas médicos fallecidos, más de 240 en primera línea, y los profesionales de la salud también. Para el día de hoy tenemos como invitado al doctor Augusto Tarazona. Él es presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico de Perú, es epidemiólogo, el cual nos estará dando algunos consejos para enfrentar a este mal que ha quejado a muchos familiares, a muchos amigos e incluso le ha causado la muerte. Regresamos en un momento con nuestro programa. Este año viviremos una fiesta diferente. Debemos mantener la esperanza y la fe que todo volverá a la normalidad y volveremos a abrazarnos. Mantengamos la unidad de nuestra familia y de todos los peruanos para lograr nuestros objetivos por el bien de nuestro país. Todo el equipo de Más que tu médico te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021.
Ya nos encontramos en el primer bloque de nuestro programa Más que tu médico. El día de hoy, como lo hemos dicho anteriormente, tenemos la presencia del doctor Augusto Tarazona. Él es infectólogo, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Ha tenido intervenciones muy interesantes durante la pandemia en muchos diarios, medios de difusión. Es un gusto tenerte el día de hoy, Augusto, en nuestro programa Más que tu médico, para conversar sobre la pandemia que ha afectado a miles de peruanos preocupados por una amenaza de una segunda ola. Pero creo yo que con la experiencia de los colegas médicos, la experiencia tuya, vamos a tener el día de hoy un programa que nos va a servir para aconsejar a nuestra población y hacerles ver el peligro al cual todavía está latente. Augusto, para comenzar, te hacemos la primera pregunta. ¿Cuáles son los periodos de la pandemia en el país? ¿Cómo hemos ido manejando la pandemia? Bueno, un gusto saludarte en este programa tan interesante, y es importante conocer y compartir algunas experiencias en relación al manejo de la epidemia. En nuestro país hemos tenido varias etapas. La primera etapa ha sido una etapa de preparación de la pandemia que significó en los meses de enero, particularmente febrero, cuando el Ministerio de Salud emitió una norma sobre preparación de la pandemia, para enfrentar la pandemia. Una norma técnica, un plan de contención de la pandemia, que desde el Colegio Médico hicimos algunas observaciones, porque estaba desfinanciado y tenía una visión muy pequeña, pensando en una pandemia pequeña, de pocos casos o de ningún caso. Al parecer se esperaba que no llegue a la epidemia a nuestro país. Sin embargo, la epidemia llegó. Y ahí inauguramos un segundo espacio que se llama la contención de la pandemia. Cuando aparecen los casos y fueron sumándose día a día, en el mes de marzo recordaremos que el presidente Vizcarra declaró la emergencia nacional, toque de queda, suspensión de la movilización, etc. Todo eso con el objetivo de contener la epidemia, de contener que no se expanda, que no avance la epidemia. Sin embargo, por razones que en algún momento iremos conversando, la epidemia continuó y se fue expandiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Y eso significó varios cientos de casos las primeras semanas de llegada de la epidemia. Estamos hablando de marzo, de abril, en donde abril ya empieza a crecer a miles de casos. Y finalmente en mayo, en donde se intensifica el número de casos y llegamos hasta un promedio de 5.000 a 6.000 casos por día. Nos pareció que allí era el pico de la pandemia. Sin embargo, todavía esto continuó. Luego de una pequeña baja de casos, reapareció bruscamente en el mes de julio hasta el mes de agosto, en donde llegamos a un día a tener más de 10.000 casos por día. Otros días 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 casos por día. Fueron días complicadísimos. Fueron días muy serios, muy complicados, porque asociado a la presentación del número de casos tuvimos fallecidos, muchos fallecidos, mucha demanda de camas UCI, mucha demanda de oxígeno, mucha demanda de medicamentos. Entonces este periodo ya inauguramos el periodo de la mitigación. Es decir, primero el país se preparó, mal preparado, en nuestra opinión. Luego trató de contener los meses de marzo a abril, sin lograr contener la epidemia, y ya la epidemia se extiende entre mayo, junio, julio y hasta agosto. Un periodo importante, porque allí el país tuvo que tensar todas sus fuerzas para lograr mitigar. Mitigar significa causar el menos daño posible, porque el daño ya está hecho. Y en este periodo precisamente es que el Colegio Médico insistió en diversas estrategias de intervención para poder lograr que la epidemia no cause el daño que ha causado. Sin embargo, las cosas nos ganaron, y resultado de este tercer tramo, que es el periodo de la mitigación, hemos tenido el número de fallecidos que ahora conocemos con más ciencia cierta, que no son los 35.000 que oficialmente se señala, sino mucho son más, casi al doble. Mucho ¿no? más. Casi al doble. Entonces este periodo de mitigación duró hasta el mes de septiembre, y en septiembre la ola de la epidemia empieza a disminuir.
tanto por algunas acciones de intervención como también por la curva natural de la epidemia. Y entramos a un periodo de recuperación, de supresión primero, primero de supresión, es decir, la epidemia empieza a caer y estamos en ese periodo. Todavía no entramos de lleno al periodo de recuperación desde el punto de vista epidemiológico, pero desde el punto de vista económico ya se ha entrado a la recuperación, aún estando en plena epidemia. Agosto empezaron a abrirse las puertas de la economía, septiembre, octubre, y ahora en el mes de diciembre se está abriendo las puertas. Los casinos, los cines. Al último tramo de apertura de la economía, que son los cines, como bien señalas, a los casinos, gimnasios, y por lo tanto ya entramos a una vida, entre comillas, normal. Pero la epidemia está allí. En el país, en el nuestro, en el Perú, ¿estamos preparados nosotros? Porque yo te escuchaba al comienzo decir de que comenzamos a prepararnos, pero nos preparamos cuando ya la epidemia estaba en el país, no fue antes, fue cuando estábamos en el caso. Y hemos tenido cambios de ministros, varios ministros. ¿Eso afectó en algo el manejo de la pandemia en el país? Definitivamente la gobernabilidad afecta a la epidemia. La epidemia, el virus de la epidemia no pregunta quién está gobernando. Lo que hace es ver las oportunidades de transmisión, que es el descuido en las medidas de prevención, es la aglomeración de personas, es la cantidad de gente que transita o está en un medio o en otro medio. Allí es en donde el virus salta de una persona a otro. Por lo tanto, efectivamente, tuvimos una preparación teórica y mal preparada al principio. Tardíamente quisimos corregir esos errores como Estado, como país. Tardíamente se quiso mejorar el tema de las camas UCI, de las camas hospitalarias, cuando ya debimos haber tenido en los meses de enero y febrero, porque sabíamos que es una epidemia muy mortal. Y tardíamente se abrió el primer nivel de atención. Se abrió para que entre a la lucha frontal contra la epidemia, porque en realidad el primer nivel de atención estaba funcionando, pero de una manera marginal, abandonada, sin darle ninguna atención, con los problemas de contagios entre los trabajadores, pero tardíamente y hacia el mes de mayo, después de que la epidemia se extendió por toda la comunidad, se pensó en que el primer nivel participe. Y digo se pensó porque en los hechos no hubo gran apoyo al primer nivel de atención. Los médicos del primer nivel de atención y los trabajadores de este nivel reclamaron equipos de protección personal, reclamaron insumos, medicamentos, medios de diagnóstico de laboratorio para saber quién tiene, quién no tiene la enfermedad, para poder hacer el corte de la transmisión. Sin embargo, no hubo nada de eso. Por lo tanto, fue una apertura del primer nivel de atención de manera teórica, declarativa, pero en los hechos muy poco se ha hecho en aporte a este primer nivel de atención, y las consecuencias se han visto. La transmisión comunitaria fue cada vez más intensa, siendo el pico máximo el mes de agosto, y en ese periodo los servicios de salud, tanto hospitalarios como del primer nivel de atención, estaban absolutamente colapsados, sin mayores recursos, y en ese escenario los médicos obviamente han dado de sí lo mejor que se puede, y creo que hay que reconocer que el trabajo sanitario, el trabajo del personal de salud ha sido muy fuerte, muy sacrificado en unas circunstancias en donde el Estado lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias que exigía un manejo mucho más eficiente. ¿Por qué la diferencia en cuanto a la presencia del virus en algunas regiones más que en otras? Se habla de que en Lima el 35% de pobladores están infectados o se han infectado. Casos como Iquitos, por ejemplo, que fue dramático, Chiclayo, dramático, en la cual había muchas personas infectadas y morían al llegar al hospital porque no había la cantidad suficiente de medios como para poder sostener esta enfermedad. ¿Por qué la diferencia entre las regiones en cuanto a la afectación de la enfermedad?
Uno de los criterios que desde el Colegio Médico hemos señalado insistentemente es que nuestro país es un país heterogéneo, muy diverso, culturalmente, sociológicamente, económicamente y desde acceso a los servicios de salud. No todas las regiones tienen las mismas posibilidades y eso hace de que la respuesta frente a la expansión de la epidemia ha sido diferente. En Iquitos tuvimos una respuesta muy débil porque fue una de las primeras regiones afectadas. Hay que recordar de que el propio personal de salud no tenía mascarillas, no tenía equipos de protección en nada y han muerto muchos médicos en la región de Loreto. Y la población tampoco se cuidaba porque no se conocía muy bien los mecanismos de transmisión al principio, a pesar que se decía que se use la mascarilla, pero las personas no lo asumieron como tal. Por lo tanto, la difusión de la enfermedad fue absolutamente masiva. En los siguientes meses las regiones han ido también teniendo muchos casos y ha sido variable su presentación por las indicaciones que señalo, la heterogeneidad de la población, heterogeneidad inclusive también en edad. Los grupos etarios son diferentes. En la sierra hay una característica interesante en varias regiones de la sierra, que las poblaciones son más viejas que jóvenes, porque los jóvenes están emigrando, han venido emigrando. Claro. Entonces, cuando llega la epidemia a una población mayor, hace más estrago y ahí se ve más mortalidad, a diferencia de otras poblaciones más jóvenes en donde puede soportarse la enfermedad. En fin, y lo otro también es los medios de difusión del virus. En algunos lugares ha sido más fácil porque es más cercano a las regiones en donde el virus se transmitía intensamente. Ya decimos Chiclayo, Piura, o por el sur Arequipa, Puno, y han sido regiones en donde, si bien demoró un poco en llegar el virus, pero cuando llegó se expandió rápidamente por las propias características y el dinamismo de la población. O sea, nuestro país es muy heterogéneo, y las estrategias tienen que ser también heterogéneos. Mucho tenemos problema en el tema de comunicación. Nuestra comunicación para las medidas de prevención, si bien en su contenido son adecuadas, pero el llegar a la población no estamos llegando. Y cuando digo no estamos, lo hacemos como país, como Estado, pero los principales responsables, obviamente el sector salud, el Ministerio de Salud, E-Salud, que tienen que llegar a la población con los mensajes adecuados y bajo las estrategias comunicacionales segmentadas adecuadas. Bueno, Augusto, continuamos luego de la pausa con el tema interesante que estamos conversando. Y amigos, no se muevan, regresamos en unos breves momentos luego de la pausa. Este año viviremos una fiesta diferente. Debemos mantener la esperanza y la fe que todo volverá a la normalidad y volveremos a abrazarnos. Mantengamos la unidad de nuestra familia y de todos los peruanos para lograr nuestros objetivos por el bien de nuestro país. Todo el equipo de Más que tu Médico te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021.
encontramos ya en el último bloque de nuestro programa Más que tu médico, y nos encontramos pues con Augusto Tarazona, médico infectólogo, al cual estamos conversando el día de hoy sobre temas importantísimos de la salud en el país. Augusto, ¿tendremos una segunda ola y estamos preparados para afrontar en el país? Tenemos que tener la certeza de que va a haber una segunda y quizás una tercera ola. Lo que sí no sabemos con exactitud es cuál es la dimensión de esa ola. Y va a depender mucho de qué es lo que hagamos como Estado, como país y como población. Todos somos corresponsables del tamaño de la segunda ola. Lo que sucede es de que en estos últimos meses de noviembre, diciembre, ya van casi 10 semanas, en que estamos en una meseta prolongada de casos que van apareciendo entre 1.500 a 2.000 casos por día. Si bien es cierto que el Ministerio de Salud reporta 500 casos, 600 casos, pero hay que a esto sumarle los casos que van quedando por ser acumulados de los días previos. Por lo tanto, en promedio, hablamos entre 1.500 a 2.000 casos por día. O sea que no es poca cosa, sí, sí. Lo que significa que la epidemia todavía continúa con nosotros. Y continúa sin llegar a cero, como fue el caso de Europa, que después de llegar a cero tuvo su rebrote. Es probable que nosotros, sin llegar a cero, tengamos nuevos rebrotes. Lo que sí estimamos que las características de estos nuevos rebrotes puede ser bastante diferente a la primera ola que tuvimos, en donde todo el Perú estuvo incendiado. En este caso estamos considerando de que puede ser por localidades, por regiones, por distritos, según los niveles de exposición y de transmisión que se tenga dentro de la población. 6,5 millones de personas todavía no se infectan, todavía están susceptibles a la infección. ¿Ya existe riesgo? Están en riesgo, y eso significaría de que si se prende una transmisión comunitaria como la tuvimos anteriormente, cabe la posibilidad de que tengamos muchísimos casos más, inclusive que la primera ola. Por lo tanto, lo que nos queda es seguir cuidándonos. La epidemia no ha terminado, la epidemia sigue, y ahora que estamos en Navidad, debemos decir que el cuidado máximo para que nuestra Navidad familiar sea de reconfortar a la familia, sea de amistad y no de tener enfermos en casa. Para eso tenemos que seguir cuidándonos. El uso de mascarillas ha demostrado ser una de las mejores armas para prevenir la infección. El distanciamiento social de más de 1,5 metros entre persona y persona es el otro elemento. Y esto se complementa con el lavado de manos frecuente, con ventilar los ambientes cuando se está en un ambiente cerrado, abrir puertas, ventanas y obviamente evitar las aglomeraciones. Y algo más, si tiene alguna sospecha de que está infectado con el virus, usted o su familia, inmediatamente autoaislarse y pedir ayuda médica. Eso evita que el virus se contagie, se transmita a otras personas, y evita obviamente que el tamaño de la segunda ola sea pequeña. Está en manos de todos. Todos somos corresponsables de evitar que tengamos segundas o terceras olas de tamaño inmenso, como esta actualmente lucha lo tiene Europa. Así es. Esta lucha no es de uno solo, es de todos. Yo creo de que las recomendaciones que se están dando hay que cumplirlas, y acá depende mucho de la población también para poder enfrentar a este mal que ha causado la muerte a muchos peruanos. ¿Qué opina de las vacunas, Augusto? ¿Llegan las vacunas ya? Sí, mire, el Ministerio de Salud ha anunciado que ha comprado 9.700.000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer, y tienen agenda la compra de otro tanto de millones, que sumados haría entre 23 a 24 millones de dosis de vacunas. Allí hay que tener algunas observaciones claras. Primero, de que el número de dosis de vacunas por persona en todos los laboratorios son 2. Por lo tanto, si Pfizer nos va a dar 9,5 millones producto de la compra, estamos hablando que es para 4 millones de personas. Y si están comprando 12, 13 millones más, estamos hablando que es para la mitad de personas. Por lo tanto, estaríamos en déficit. La compra debería ser por lo menos 50 millones de dosis.
para empezar. En segundo lugar, hay que ver cuándo llega. El laboratorio Pfizer ha señalado de que a Perú le tiene asignado 1.700.000 dosis para el primer trimestre de este año, del año 2021. Y por lo tanto eso es una dosis insuficiente. ¿Qué nos quiere decir todo esto? De que las vacunas, si bien es cierto que es una muy buena alternativa para contener la epidemia, pero no lo tenemos a la mano ni lo vamos a tener a la mano en los próximos meses. Quizás a partir del segundo semestre para adelante el próximo año ya estaríamos hablando de tener vacunas disponibles para todo el país, porque de lo que se trata es vacunar a todo el país, no de vacunar unos cuantos, ¿no? Entonces todavía nos queda un buen trecho. Mientras tanto, las medidas de prevención que ya conocemos. Y seguir protegiendo a las personas más vulnerables, en este caso los adultos mayores, que ha sido pues una cantidad de fallecidos dentro de los adultos mayores muy grande, mayores de 60 años. Sí, efectivamente, el 70% de fallecidos son mayores de 60 años, por lo tanto es un grupo muy vulnerable. Si a eso se agrega que tiene alguna enfermedad crónica, definitivamente es vulnerable para hacer las formas graves. Se tiene que seguir protegiendo a nuestra población mayor y evidentemente quienes llevan el virus hacia los mayores son los más jóvenes. Por lo tanto, la protección es de todos. Augusto, una conversación muy interesante, sobre todo las recomendaciones que se le da. Tenemos que seguir todavía protegiéndonos, ya lo escucharon, el virus está todavía en el país, está en el mundo y está ocasionando más muertes, por lo tanto depende de mucho de nosotros poder cuidarnos y protegernos. Ya lo dijo Augusto, usar la mascarilla, lavarse las manos y el distanciamiento social y proteger a nuestros seres queridos mayores, que yo creo que son los más vulnerables en esta pandemia que ha ocasionado muchas muertes en el país. Pues, Augusto, tu despedida, para algunas recomendaciones para los oyentes, para los telespectadores que nos están viendo a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Tus recomendaciones, Augusto, para terminar. Sí, claro. La recomendación es que todos queremos vivir tranquilos y la única forma en este tiempo es cumplir las medidas de prevención. No olviden usar las mascarillas y bien usados, adecuadamente usados, distanciamiento social entre una y otra persona de 1,5 metros, 2 metros de distancia, lavarse las manos frecuentemente. Hay que recordar que el jabón y el agua es mucho mejor, y si no tenemos jabón y agua podemos utilizar alcohol gel de preferencia. Y lo otro es que tengamos que abrir las puertas, las ventanas, tener los ambientes bastante ventilados. Y efectivamente también tenemos que cuidar a nuestros seres queridos de todas las edades. Muchas gracias. Gracias, Augusto, por tu presencia el día de hoy. El equipo de Más que tu Médico te agradece tu presencia. Un médico de gran trayectoria como tú, es para nosotros un lujo tenerlo en nuestro set. Y esperando pues en otra oportunidad contar contigo también para esta interesante conversación que hemos tenido. Gracias, y con ustedes, amigos, hasta el siguiente programa. No te olvides de seguirnos en Instagram, en Facebook, a través de las redes sociales, y estaremos con otro tema nuestra siguiente semana, martes 6:30, todas las semanas estaremos contigo. Más que tu Médico en tu casa. Y nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.